En el año 2020 llegamos a nuestro primer millón. Y en este video quiero platicarte sobre algunos cambios importantes que nos hicieron alcanzar esa meta. Y esperemos que tarde o temprano te ayuden también a ti. Mi nombre es Oscar Luébano del canal de los Luébano y en este canal vas a aprender a que tu dinero genere más dinero. Acompáñanos a ver este video sobre qué hicimos para poder llegar a nuestro primer millón. Hola inversionistas, ¿cómo están? El día de hoy les quiero platicar, estimados amigos, cómo llegamos a nuestro primer millón. Este video, estimados amigos, tiene la idea de incentivarlos a que ustedes también sigan invirtiendo, sigan ahorrando, sigan generando más fuentes de ingreso y se sigan preparando para tener un mejor futuro para ustedes, su familia y sus seres queridos. En otro video ya les había platicado un poquito sobre mi historia. En este video seré bastante breve en esa parte porque quiero dejar bien claro, estimados amigos, la parte medular de este video, que consta sobre 4 pilares principales que nos ayudaron a nosotros para poder llegar a nuestro primer millón. $1,000,000 puede ser mucho dinero para muchas personas. Para mí representa mucho dinero, para nosotros representa mucho dinero, para otros puede no serlo. Eso dependerá de la situación de cada quien, de la situación en que nos encontremos cada uno de nosotros. Pero desde niño, esas 7 cifras, ese 1,000,000, siempre resultó ser algo inalcanzable. Que al día de hoy ya hemos superado esa meta, pero seguimos de manera paciente y de manera disciplinada haciendo crecer nuestras inversiones y nuestros ingresos pasivos. Comenzando primero con un poco de contexto, esto ya lo he platicado en otro video. Una vez que terminé la universidad, donde conocí a mi esposa, yo muy contento de haberme graduado de la universidad, ambos nos graduamos de la carrera en negocios internacionales en una universidad en Japón. Ambos fuimos premiados con una beca por nuestro buen desempeño académico durante la preparatoria. Una vez de regreso a México, uno de mis primeros trabajos fue ser traductor en una empresa automotriz. En el caso de mi esposa, ella siguió trabajando hasta el día de hoy, sigue trabajando en la misma empresa que trabajó cuando ella y yo vivíamos en Japón. Posteriormente, como ya se los había platicado, me dieron la oportunidad de seguir creciendo en esta empresa, después como supervisor de mejora continua y más adelante como gerente de mejora continua y de ventas. Un trabajo muy gratificante, con el cual aprendimos muchísimo, tanto personal como profesionalmente. Como todo joven recién graduado, lo primero que hice fue comprarme un carro. Y no conforme como estaba ese carro, le puse unos rines para que se viera más deportivón, más mamalón. Nos fuimos a rentar una casa, solamente para mi esposa y para mí, una casa bastante amplia en la ciudad de León, Guanajuato. Eso también ya se los había platicado en otro video. Más adelante y no conforme con eso, nos compramos un coche más nuevo. No era un coche del año, pero un coche más nuevo que el otro que teníamos. Un hermoso Jetta azul que es el que está aquí en esta foto. Conforme iba creciendo en la empresa, iban aumentando mis ingresos, pero también iban aumentando mis gastos, iban aumentando mis pasivos. Este coche lo sacamos, por supuesto, a crédito a 4 años y estábamos pagando una mensualidad de más de $6,000. Y nos mudamos a una casa más grande, una casa más amplia, a pesar de que somos nada más 2, a una casa mucho más grande, en un condominio más bonito. Al poco tiempo, y para que mi esposa no anduviera a pie, nos compramos un coche nuevo, un coche 0 kilómetros, un coche al año que fuimos a sacarlo a la agencia Suzuki y es este que tenemos aquí en la fotografía. Seguimos gastando, seguíamos endeudándonos, seguíamos adquiriendo pasivos que en lugar de abonarnos dinero, nos quitaban dinero, pero que nos dieron muchas satisfacciones, por supuesto que sí. Y aquí estábamos en una casa más grande, una casa más cara, pagando $6,100 al mes por la mensualidad del Jetta, $4,800 al mes por la mensualidad del Suzuki y una renta en aquel momento de $11,500 al mes. Solamente en estas 3 cosas, $22,400 de manera mensual, de manera fija, estábamos pagando. No nos iba mal, pero por el estrés que ya me consumía, decido entonces cambiar de empleo y nos mudamos de la ciudad de León a la ciudad de Querétaro. Y ese cambio trajo varios cambios positivos en nuestra vida. Primero que nada, el sueldo era más atractivo. En esta otra empresa, también como gerente, me proporcionaron un vehículo y ahora teníamos 3 carros. Pero ¿para qué teníamos 3 carros si nada más éramos 2? Y es ahí entonces, amigos, donde llegamos a esto que son los pilares principales y que creo fueron los 4 pilares principales que nos ayudaron a llegar a ese primer millón. Teníamos buenos ingresos, teníamos una buena calidad de vida, pero no teníamos las mejores finanzas en pareja, no teníamos finanzas sanas. Lo primero que empezamos a hacer, estimados amigos, fue organizar nuestras finanzas, revisar y verificar cuáles eran nuestros activos,
cuáles eran nuestros pasivos y qué es lo que sobraba. ¿Nos estaba sobrando dinero o no para ahorrar? ¿Era mucho? ¿Era poco? ¿Cómo se encontraban nuestros gastos esenciales y cómo se encontraban nuestros gastos no esenciales, de los cuales teníamos muchos? Así que lo primero que hicimos fue, estimados amigos, número 1, pagar nuestras deudas. Número 2, para organizar nuestras finanzas fue cortar gastos innecesarios. Número 3, que sin saber yo ya lo había hecho al estar cambiando de trabajo a un trabajo que me pagaba más, aumentar nuestros ingresos. Y número 4, ya teníamos nuestros ahorros, teníamos un fondo de emergencia, no de 6 meses, nuestros gastos fijos, pero ya un fondo de emergencia por si de repente alguna situación llegara a surgir, hacer frente a ello sin tener que endeudarnos, pero no estábamos invirtiendo de manera seria. Recuerdo que siempre en nuestra cuenta bancaria teníamos cerca de 100,000 pesos, 97,000, 95,000, de repente pasábamos de los 100,000, pero con ese excedente usábamos para pagar las deudas que teníamos. Y después de hacer esta organización de nuestras finanzas, decidimos entonces tratar de liquidar nuestras deudas lo más rápido posible. Y finalmente, después de terminar de pagar esas dos deudas, esos dos coches, pudimos superar la barrera de los 100,000 y llegamos a los 122,000 pesos en abril 2019. Para junio 2019 y con esta correcta organización de nuestras finanzas, llegamos a 209,000 pesos. Y aquí, estimados amigos, les voy a poner algunos ejemplos que nos ayudaron a llegar a ese objetivo. Como algunos de esos gastos no esenciales realmente eran una salida de dinero bastante significativa de manera mensual en pareja. A pesar de tener un buen trabajo, con buenos ingresos, vivir en un buen lugar, teníamos muchos pasivos. Solamente del Jetta, de manera mensual, estábamos pagando 6,100 pesos. Solamente del Swift, estábamos pagando 4,800 pesos. ¿Para qué queríamos 3 coches si solamente éramos 2? De hecho, una vez que analizamos en pareja esta situación, nos dimos cuenta que de hecho un vehículo era más que suficiente. Pero como teníamos 3, lo primero que hicimos fue vender uno de esos 2 vehículos y el vehículo que vendimos fue el Jetta. Al eliminar el Jetta de esta lista, pudimos ahorrar simplemente en gasolina unos 2,000 pesos de forma mensual. Primero, porque este trabajo nuevo que tenía estaba a una distancia diferente de mi trabajo anterior que me consumía mucha gasolina. Y en otra porque el Jetta, 5 cilindros, 2.5 litros el motor, gastaba bastante gasolina. De manera mensual, aproximadamente gastábamos unos 550 pesos en seguro solamente del Jetta. En verificación y tenencia, unos 135 pesos aproximadamente. En mantenimientos y servicios, unos 750 pesos aproximadamente de forma mensual. Solamente en comer afuera, estimados amigos, que lo hacíamos bastante seguido. De repente se nos antojaba un Carl's Jr. y en una ida al Carl's Jr. eran 400 pesos. De repente se nos antojaba ir al Denny's y en una ida al Denny's eran 600 pesos. De repente se nos antojaba que un Sonora Grill y nada más de ir a ese lugar eran casi 1,000 pesos de cuenta para 2 personas. Pero dejémoslo en 1,000 pesos. En 1,000 pesos innecesarios, tal vez no cortamos todas nuestras salidas, pero sí las reducimos de manera importante. 1,000 pesos de manera mensual que no íbamos a gastar en salir a comer afuera. Y otra, estimados amigos, que esta creo nos ha pasado a muchos, a más de uno seguro nos ha pasado. Teníamos una membresía en un gimnasio por la cual pagábamos 980 pesos por persona y ni siquiera íbamos a ese gimnasio, estimados amigos. Teníamos la membresía, pero ni siquiera íbamos. A lo mejor íbamos una vez a la semana, de repente una vez a cada 15 días. Pero no teníamos esa disciplina de siquiera ir al gimnasio porque estábamos trabajando mucho, porque teníamos muchas cosas que hacer, estábamos cansados, en fin, las excusas sobraban. Ahora bien, solamente de eliminar esa deuda del Jetta y el Swift, de eliminar esos gastos innecesarios por vender el Jetta, deshacernos de ese pasivo. Solamente de hacer estos cambios, estimados amigos, íbamos a tener la capacidad de ahorrar 17,295 pesos mensuales. Más de 200,000 pesos al año. Es muy bien dicho, estimados amigos, y nosotros también lo vivimos. Seguramente más de uno de los que nos está viendo lo ha vivido también. Mientras más aumentan tus ingresos, también aumentan tus gastos. Después de hacer esa organización de nuestras finanzas, pagar nuestras deudas, organizar y reducir aquellos gastos innecesarios, entonces sí, empezaron a crecer nuestros ahorros y también nuestras inversiones. Ya para el año de diciembre, ya para diciembre de 2019, teníamos casi 260,000 pesos en la cuenta de banco.
Y gran parte de ese dinero estaba invertido en un pagaré de Banamex, que ya nos estaba generando un rendimiento. Además de eso, también teníamos una pequeña posición, 15,000 pesitos en CETES. CETES y Bondía. Prácticamente la mayor parte se encontraba en CETES, que en aquel momento CETES nos estaba pagando 7.44%. Ya se empezaba a ver una diferencia importante. Ya se empezaba a ver el cambio, estimados amigos, de hacer ese cambio de hábitos tóxicos que teníamos de solo gastar, 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 gastar. Ya para ese momento teníamos más de 270,000 pesos invertidos. Otro punto importante, estimados amigos, y esto fue de gran ayuda, aparte de organizar nuestras finanzas, reducir aquellos gastos innecesarios, también aumentamos nuestros ingresos. Por una parte, yo ya me había cambiado un trabajo que me pagaba 50% más de lo que ganaba en mi empleo anterior, que de hecho me iba bastante bien. Mi esposa también pidió un aumento, vendimos el Jetta, que era un coche innecesario, un activo nada más ahí parado, dándole el sol, y teníamos solamente por hacer estos cortes, estimados amigos, estos cortes de gastos innecesarios, un aproximado de unos 200,000 pesos anuales que podíamos ahorrar. Y eso, amigos, fue lo que hizo la gran diferencia. Para esto, entramos en el año 2020, donde también, ahorillados por la pandemia, empezamos a ahorrar más, empezamos a invertir más, empezamos a salir menos, porque primero se nos decía para no salir a la calle, para quedarte en casa. Entonces, bajamos mucho nuestras salidas a restaurantes, nuestras salidas al cine, diversión, pero fueron meses que nos dedicamos de lleno a invertir. Una vez que empiezas a invertir, y más de uno no me dejará mentir, una vez que inviertes, dices, sí está muy buena esta cervecita, esta caguama, pero con eso me alcanza para 2 títulos de Fibra Monterrey, pero con eso me alcanza para algunas acciones de X empresa, pero eso también lo podría guardar, lo podría invertir y me podría generar rendimientos. En fin, estimados amigos, para octubre 2020 ya teníamos nosotros inversiones en Fibra Monterrey. Como ya se los he platicado, para ese momento teníamos 9,000 títulos con una plusvalía del 12.16%, 10,500 pesitos en plusvalía. Ya empezábamos a ver cómo nuestras inversiones empezaban a crecer. Tenemos una posición importante en renta variable, la mayor parte de nuestras inversiones en renta variable, en acciones de Estados Unidos, en acciones mexicanas, principalmente en fibras, y otra parte en CETES y Bondía, que para final del año 2020 CETES nos estaba pagando 4.3% de rendimiento anual. Con esos cambios, amigos, con esos cambios significativos en nuestros hábitos de consumo, en nuestros hábitos financieros, llegamos finalmente al millón, a nuestro primer millón de pesos, y con lo cual, estimados amigos, nos seguimos preparando, seguimos invirtiendo, seguimos mejorando como personas, seguimos mejorando como inversionistas, a tal grado que el día de hoy, estimados amigos, tenemos un portafolio de inversión bastante diversificado por la cuestión del riesgo, pero que hasta este momento sigue siendo un portafolio de inversión agresivo, ya que más del 70% de nuestras inversiones se encuentran en renta variable. Pero que se encuentren en renta variable no significa que no estemos teniendo un ingreso pasivo, pues tenemos ingresos pasivos en renta fija y en renta variable. Al día de hoy, estimados amigos, solamente en ingresos pasivos, de estar gastando casi 20,000 pesos al mes en gastos innecesarios, al día de hoy hemos invertido la situación. Tenemos ingresos pasivos que casi se asemejan a esos gastos que teníamos por allá del año 2019. Al día de hoy tenemos una posición en fibras que de forma mensual nos paga 6,800 pesos de forma pasiva, una posición en CETES que nos paga 4,400 pesos de forma pasiva, otra posición en pagarés bancarios que nos paga unos 500 pesitos de forma pasiva, otra posición en Fosofipos que nos paga 3,500 pesos de forma pasiva, otra posición en acciones y ETFs que algunos de ellos también nos pagan dividendos, 878 pesos con 50 centavos de forma pasiva, entre todos nuestros portafolios de inversión que al día de hoy, estimados amigos, nos generan 16,180 pesos de forma pasiva y que todos los días va creciendo poco a poco. Poco a poco, ya que este mismo dinero, estimados amigos, se sigue reinvirtiendo y esperemos en algún día, estimados amigos, los ingresos pasivos por nuestras inversiones sean lo suficientemente grandes como para pagar nuestros costos fijos, como para pagar nuestra vida mes con mes, y que si en algún momento decidimos ya no trabajar, nuestras inversiones puedan pagar por nuestros gastos. Eso mismo, estimados amigos, fue lo que hizo que en este año 2023 mi esposa y yo tomáramos
la decisión de viajar por el mundo. Esa tranquilidad nos dan las inversiones, de poder viajar, de poder conocer otros lugares. Pero eso se los platico en otra historia. Estimados amigos, espero que este video les sea de utilidad. Espero que esta información que les acabo de compartir les sea de inspiración para que ustedes también sigan invirtiendo, sigan mejorando en sus inversiones, sigan haciendo crecer esos portafolios. Recuerden de invertir en aquello que conocen, en instituciones reguladas y gestionar el riesgo de sus inversiones. Amigos inversionistas, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, regálanos un like. Si aún no nos sigues, considera suscribirte. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en otro video.